Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Tribuna Democrática. Varios temas han suscitado estos últimos días, varios acontecimientos, lo que produce el análisis de varios temas. Para este fin, hemos invitado a Héctor Yepes, asambleísta presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de las filas de Suma. Quiero darle la cordial bienvenida. La temática para hoy, economía del país y organismos de control. Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos sintonizan. Vamos en materia. En los últimos días el presidente Lenín Moreno ha manifestado que la mesa que decían estar servida no está tal. ¿Cómo le ven ustedes esa mesa? Bienvenido. A ver, yo pienso que primero es un buen síntoma que el presidente Moreno reconozca y transparente ante los ecuatorianos la situación del país. No es verdad que todo ha ido de maravilla, hay una situación complicada, ha dicho el presidente, no estamos en quiebra, vamos a salir adelante, y me parece que en esa línea debemos unirnos todos los ecuatorianos. Ahora, después de reconocer la enfermedad, hay que hacer el diagnóstico y la receta. Entonces, si no hay mesa servida, primero cambie de cocinero. No podemos mantener el mismo equipo económico que ha provocado lo que estamos viviendo el día de hoy. Segundo, hay que plantear un programa económico al país, renegociar la deuda, incentivos para bajar el costo de la vida, para que a la gente le alcance más la plata en el bolsillo, pueda comprar más, dinamizar la economía. Yo lo digo como guayaquileño, una ciudad que vive del comercio. Necesitamos dinamizar el emprendimiento, las ventas, para que la gente pueda tener más circulante y podamos pasar de un círculo donde hemos perdido puestos de trabajo a un nuevo círculo virtuoso donde se genere plaza de empleo. Ahora, la preocupación es cómo estará armada el presupuesto del semestre final y, por supuesto, el del 2018. Se habla de austeridad. ¿Por dónde debería comenzar esta? A ver, hay que recortar lo superfluo. No puede ser que se sigan manteniendo ministerios excesivos, innecesarios, duplicación de funciones, y me parece que el presidente ha dado señales hacia allá. Claro que por eliminar un ministerio no se va a solucionar la crisis fiscal del país, pero es un buen síntoma haber quitado los ministerios coordinadores, haber apretado el cinturón a Yachay, entre otros temas. Tendremos que esperar en la Asamblea Nacional que mande la proforma presupuestaria para hacer un análisis más profundo. Ahora, dentro de la cuestión presupuestaria, la proforma presupuestaria, todos los sectores esperan del Estado, me dé educación, me dé salud, me dé carreteras, me dé. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Hay tres fronteras. El bolsillo de los ecuatorianos vía impuestos, el otro, endeudamiento externo o austeridad fiscal. ¿Por cuál hay que inclinarse? A ver, yo pienso que subir impuestos no es una alternativa. El bolsillo de la gente no da para más. Más bien hay que bajar ciertos impuestos que puedan dinamizar la economía, que haya más comercio, la gente venda más, venga más inversión y así se genere prosperidad y bienestar para las familias ecuatorianas. Tenemos que enfocarnos mucho además en lo social, porque el objetivo del Estado no es jugar a ser empresario o andar dedicado a tener canales de televisión, sino atender precisamente lo social, a los más pobres, a los que más necesitan, porque tenemos que combinar libertad con justicia social, que son dos caras de la misma moneda. Ahora, esta ha sido la recurrente oferta de todos los sectores políticos en todas las épocas de la historia ecuatoriana y universal. Hablar de los pobres. Todo mundo habla de los pobres, pero son justamente a ellos a quienes le aplican el cordón cuando tiene de imposiciones se trata. Primero porque el pobre es cumplido, el pobre cree, al pobre le llevan de aquí para allá. Pero cuando realmente el pobre está dentro del esquema de gobierno, esa es una de las grandes incógnitas que queremos respuestas y quieren respuestas de estos sectores. Por eso no hay que hablar de los pobres, lo que hay que hacer es trabajar para los pobres y cumplir con los pobres y con todos los ecuatorianos. Por eso en la Asamblea, por ejemplo, tenemos que despojarnos de banderas partidistas para trabajar por el pueblo. Por eso el gobierno hace bien y la oposición debe ir en la misma línea de
lograr un diálogo para trabajar por la gente, porque al final del día a nosotros no nos eligieron para irnos a pelear ni para hacer un eterno bochinche, a veces por cuestiones netamente políticas que son totalmente lejanas a los intereses de la ciudadanía. Tenemos que lograr grandes acuerdos a favor del pueblo, a favor de generar empleo, a favor de la educación. Mientras estamos hablando, 60.000 bachilleres se pelean por 5.700 cupos en la Universidad de Guayaquil. ¿Y acaso que alguien va a decir, no, a ver, tú no tienes cupo porque tú no votaste por tal o cual candidato? Eso es totalmente secundario. Tenemos que ponernos de acuerdo todos para que haya más cupos en las universidades, para que haya más oferta técnica, para una propuesta que yo planteé como compromiso durante la campaña, crédito educativo sin intereses desde el Estado, lo cual representa una cantidad muy pequeña para el presupuesto del Estado, pero un mecanismo adicional con las becas, con los cupos, para que nuestros jóvenes crédito puedan sin estudiar. Intereses, pero crédito, tienen que devolver los beneficiados de aquel crédito. Así es. Cuando tengan la profesión o estén trabajando, entiendo. Por supuesto, esto yo lo planteo como algo adicional a la gratuidad de la educación, que hay que mantenerla, a las becas que son necesarias, pero no son suficientes, pues si no, no tuviéramos a 900.000 jóvenes sin estudiar ni trabajar, 890.000, exactamente. Necesitamos algo más. Yo digo crédito educativo sin intereses. ¿Por qué? Porque hay que ayudar, precisamente que hablábamos de los pobres, a un joven en Monte Sinaí, en Flor de Bastión, en la Trinitaria, en Bastión Popular, que a veces no va a estudiar, no solo porque no hay cupos, sino porque no tiene ni para el colectivo. Entonces va al Banco del Pacífico, que sustituyó en esto al programa anterior del IES, y le dicen, oiga, pero tráigame una hipoteca para yo prestarle. ¿Y cómo? ¿Qué casa? O tráigame un sujeto de crédito para que le firme como garante. ¿Cuál? Pues si no tiene un sujeto de crédito en su familia. Eso está bien para la banca privada, porque obviamente la banca privada tiene que asegurar rentabilidad a los depositantes. Pero en la banca pública, el crédito educativo es parte de la inversión social, sin intereses, sin exigir garantías todo imposibles eso suena de bonito, cumplir. todo eso suena bonito, pero ¿y los recursos de dónde salen? A ver, eliminar el cobro de intereses en los créditos estudiantiles no cuesta más de 4 millones de dólares al año. Estamos hablando de una cifra muy pequeña para el presupuesto general del Estado y es parte de la inversión social en educación. Perfecto. Que debería llegar al 6% del PIB y no está ni en la mitad. Ahora, para todo este tipo de iniciativas se necesita consensos, aliados Así y es. votos al interior de la Asamblea para poder generar las leyes. Y dentro de esta unidad política, ustedes acaban de romper justamente con la alianza que les había llevado hasta el momento, creo, Suma. ¿Qué pasó? ¿No era un matrimonio consolidado? ¿Fue solo unión libre que ya terminó? Mire, hasta en las mejores familias siempre hay problemas y eso no implica que dejemos de trabajar por el pueblo. Aquí hubo una discrepancia sobre la votación de una ley de paraísos fiscales, argumentos respetables de un lado y del otro, pero yo considero que todos en Suma y en Creo somos gente de buen corazón que queremos trabajar por nuestros ciudadanos, al igual que en otras bancadas. Y si ese espíritu se mantiene, ¿cómo no coincidir en temas como lo que planteo, crédito educativo sin intereses? ¿Cómo no coincidir en una gran reforma para combatir la corrupción? ¿Cómo no coincidir en leyes para que haya empleo y progreso y baje el costo de la vida? ¿Cómo no coincidir en leyes para asegurar prevención de inundaciones que costaron la vida este año a decenas de ecuatorianos, obligando a los gobiernos locales a hacer caminos vecinales, dragar ríos, un plan de reforestación? ¿Por qué no podemos lograr consenso ¿Ustedes cómo en eso? van a actuar? ¿En unidad con el bloque de gobierno o en unidad con la oposición? ¿Cuál va a ser el modus operandi político al interior de la Asamblea? Miren, no hemos tenido una reunión de bloque de Suma todavía para definir nuevos lineamientos, así que contesto a título personal. Yo pienso que hay que actuar siempre en unidad con el pueblo. Apoyar por apoyar es tan insensato como oponerse por oponerse. Aquí lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuáles son los intereses de los ciudadanos?
que insisto, piden empleo, educación, seguridad, combate al microtráfico de drogas, prevención de inundaciones, etcétera. Bueno, generemos una unidad en torno a resolver esos problemas, porque para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano. Entonces, para finalizar este tema, ¿no es bueno ir al registro civil y firmar y casarse como Dios manda, sino únicamente el sí a través verbal y cualquier rato se rompe un compromiso? No, a ver, aquí lo que tiene que haber es un matrimonio con el pueblo, porque para eso nos han elegido, para estar casados con los ecuatorianos. A mí no me eligieron para ser alzamanos ni de Guillermo Lazo ni de Mauricio Rodas, a quienes respeto. ¿Por quién va a alzar? ¿Por Alianza País? No, tampoco por Lenín Moreno, ni por ningún político. Yo voy a alzar la mano por el pueblo ecuatoriano y voy a votar en todo lo que esté a favor de los ciudadanos. Venga de donde venga, porque así debe ser. A ver, esto que parece sorprendente en el Ecuador es lo natural que debe ocurrir en cualquier cargo de función pública. ¿Acaso que el ciudadano dice, a ver, anda y voto por ti para que cumplas órdenes del de acá? No, señor. Es para que trabajemos por ese ciudadano que nos confió el voto y que espera hoy resultados concretos para mejorar su día a día. Al volver con Héctor Yepes, asambleísta de las filas de Suma, para enfocar el otro tema, órganos de control. Volvemos a eso. Y estamos de retorno, amables televidentes, aquí en Tribuna Democrática, la participación de Héctor Yepes, asambleísta, presidente de la Comisión de Control Cívico. Participación Ciudadana y Control Social. Ciudadana y Control Social. El nombre es largo. Muy largo. Lo importante es que las acciones sean las cortas y efectivas. Por eso nosotros ¿Qué es lo que están haciendo en la comisión? A ver, primero por eso nosotros le hemos abreviado y le llamamos la Comisión del Pueblo, porque queremos mantener siempre, primero, el contacto permanente en territorio. Hemos estado en Santo Domingo, en Sucumbíos, hemos estado, yo evidentemente en mi provincia, en Guayaquil estuvimos la semana pasada con la Bombón Mayra Montaño, social cristiana, socializando el Código de Participación Ciudadana y escuchando la problemática a ver, usted sobre es las drogas. ¿Cuál es la temática que está en la mesa, en discusión, próximo a presentarle al organismo correspondiente? A ver, lo principal que tenemos ahorita es un proyecto de Código de Participación Ciudadana, con lo cual hacemos un planteamiento específico, y es que las autoridades de control judiciales y electorales no hayan estado los últimos 10 años en un gobierno o partido político. Y en esto yo repito siempre un ejemplo del fútbol. En un partido Chile contra Perú, el árbitro no puede ser peruano porque medio estadio le va a gritar árbitro vendido. Mejor pongan un árbitro ecuatoriano y todo el mundo se queda tranquilo. Lo mismo debe ocurrir acá. Tanto los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, sus comisiones ciudadanas de selección, las autoridades que nombran fiscal, defensor del pueblo, contralor, superintendentes, procurador, consejo de la judicatura, autoridades electorales, tienen que deberse al ciudadano, no a un partido, ni a Alianza País, ni a ningún otro. Pero sucede que igual hay que elegir a los miembros de este llamado quinto poder del Estado. Ellos tendrán que seleccionar a los, entre comillas, más idóneos ecuatorianos para que asuman esta responsabilidad. En ese sentido ha sido cuestionado las últimas elecciones. Ahí está el señor Contralor ya censurado por la Asamblea. Dice que está enfermito en los Estados Unidos. Claro, los que tienen posibilidades económicas pueden irse a los Estados Unidos a curarse. El resto de ecuatorianos tenemos que educar en las escuelas de nuestros hijos, en los colegios del Ecuador, en la Universidad Ecuatoriana y en el Hospital del Ecuador, en los centros de salud ecuatorianos. Pero para que esta selección no vuelva a llenarnos de vergüenza y quitar recursos a los sectores pobres de los que hablamos, ¿cómo hay que seleccionar? Allí la responsabilidad de ustedes. A ver, centros de salud acá donde a veces solo le dan paracetamol a la gente. Tenemos que lograr el mismo consenso que hubo para censurar al excontralor, que es un consenso positivo entre todas las bancadas de la Asamblea. ¿Pero qué se gana con censurarlo? Si el señor está por allá... Mira, igual era lo que había que hacer. Pero yo quiero pensar ya hacia el futuro. Si hubo el consenso para censurar al excontralor, tiene que haber el mismo consenso para hacer un mea culpa y decir algo falló pues en la designación.
Y eso nos debe llevar a un tercer consenso para reformar el Ustedes esquema. están en la comisión respectiva. eso ¿Cuál es vamos. la propuesta? Lo ideal sería eliminar el Consejo, pero para eso habría que cambiar la Constitución, y eso es un proceso largo que se lo puede seguir. En el camino, ¿qué hacer? Ahora, Endurecer. en el supuesto de suprimir este poder, ¿qué le sustituiría para elegir a los miembros que controlen la cosa pública? Mira, ahí habría que generar un amplio debate nacional, puede ser, como ocurre en la mayoría de países del mundo, un sistema entre asamblea y ejecutivo. Pero ese es un escenario que no es de corto plazo. Vamos al corto plazo, porque ya mismo se va Ya a renovar corresponde. el Consejo Electoral, la Contraloría, la Superintendencia. Tendrán que hacerlo con las mismas normas vigentes, porque no sé si ¿Podemos? alcanzan ustedes como comisión plantear algo al Pleno para que éste lo apruebe y a su vez el Ejecutivo ponga el visto bueno o... Mire, si hay alguna voluntad observación. política, los tiempos no son problema. Veamos si existe la voluntad. ¿Qué es lo que planteamos? Como no le podemos quitar, salvo que se reforme la Constitución, la facultad al Consejo para nombrar a estas autoridades, bueno, endurezcamos los requisitos. Que esos funcionarios no puedan estar vinculados a un partido, ninguno, por los últimos 10 años, o a un gobierno. Que no hay un reglamento para cada concurso, pues lo cual podría ser una alcahuetería, o prestarse para direccionamientos, normas claras para todos. Un solo reglamento para elegir al contralor, el de ahorita, el que venga y el de pasado mañana. Lo mismo para el fiscal, para el procurador. Y por supuesto, no hay sistema perfecto. Aunque uno baje un ángel del cielo, lo pone de fiscal, contralor, defensor del pueblo, se puede desviar como Lucifer en el camino. Ahora, como esto Hay se que trata vigilar siempre, entonces. de buscar buenos estudiantes para que saquen buenas calificaciones en el conocimiento, pero en la parte ética es una cuestión subjetiva. ¿Quién valora aquello? ¿Dónde están los ángeles preparados? ¿O qué universidad prepara a estos ángeles de la ética? A ver, no hay sistema perfecto, insisto. Por eso nosotros planteamos endurecer los requisitos, que no haya vínculos políticos, para que haya mayor garantía de imparcialidad. Y no- Volvemos al ejemplo. En un partido entre Chile y Perú, el árbitro no puede ser peruano, aunque pite bien. Porque aunque haga bien su trabajo, no tiene credibilidad, pues. Lo mismo ocurre acá. El fiscal no puede haber sido asesor personal del expresidente, o el titular del Consejo de la Judicatura haber sido secretario particular del expresidente. Porque más allá de que unos puedan hacer bien o mal su trabajo, de todo hay en la viña del Señor, no hay confianza de la ciudadanía de que esas autoridades se deban al pueblo. Ahora, no a un partido. ¿y la academia dónde queda? Como que le hemos puesto en un segundo plano y, siendo honestos, es por allí por donde deben verter estos ánimos de rectitud, de exploración del conocimiento a nivel general, y donde la justicia realmente sea ciega, pues, ¿no? Por eso, otro tema que hay que plantear es que no se le den puntos extra a quien ha estado en la función pública, porque eso inclina la balanza a quienes ya han estado en el gobierno y en su mayoría con Alianza País. Hay que dar igualdad de condiciones para que puedan competir. Si ha habido algún servidor público que no haya sido militante, si compite un académico, si compite alguien del sector privado, alguien de las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sin favoritismos, exigiendo que sean no apolíticos, porque todo el mundo tiene su preferencia política, pero sí no partidistas. Ahora sucede que dentro de las obligaciones que tienen los miembros del Consejo y el Consejo de Participación como institución está en designar y realizar el seguimiento del cumplimiento del trabajo al que han sido encomendados. Esto no se ha visto. Y en esto hay que actuar. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué plantean? A ver, hay que recuperar el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional. Sin eso no hay nada, porque aunque uno ponga a alguien que tuvo buenas calificaciones, parece imparcial, en el camino se puede desviar, y para eso tiene que haber vigilancia de la ciudadanía, pero sobre todo de quienes representamos esa ciudadanía en la Asamblea, que nos han mandado para fiscalizar. Pero el espíritu inicial era que el Consejo de Participación Ciudadana era la representación máxima de
de la sociedad, del pueblo ecuatoriano, y que ellos iban a velar. A ver, yo te elijo porque tienes los méritos. Al mismo tiempo te hago el seguimiento para que no te desvíes. Pero este seguimiento no ha habido, y si seguimos en el mismo andarivel, las cosas dejan ciertos temores por el cumplimiento de esas delicadas funciones. Bueno, es que ahí el problema de raíz es que eso de que el Consejo de Participación es la máxima representación de los ciudadanos es un cuento, es una novela que no se ha cumplido en 10 años y no se va a cumplir nunca, porque para eso hay elecciones, pues. ¿Quiénes son los representantes del pueblo elegidos democráticamente? El presidente de la República y los asambleístas, como los alcaldes, los prefectos, los vocales de juntas parroquiales, los concejales, etc. ¿Quién elige al consejo? Comisiones ciudadanas con procedimientos en el CNE que a veces terminan entre gallos y medianoche y sale gente electa que uno dice, bueno, ¿y este a quién representa? Y el problema no son las personas. Yo esto no quiero convertirlo en un ataque personal a quienes son consejeros, muchos muy respetables, pero el sistema no funciona. Entonces tenemos que cambiar el sistema. Para mí lo ideal sería eliminar el consejo, pero seamos prácticos. Para eso hay que cambiar la Constitución. Así que vamos a una reforma de ley donde nosotros venimos con algunos planteamientos. La ciudadanía tendrá otros adicionales. Alianza País tendrá otros. Enriquezcamos ese proyecto de código para lograr ese mismo consenso que hubo para censurar al excontralor, ahora para reformar el sistema y garantizar que las autoridades se deban al pueblo, ahora, no a un partido político. Los tiempos apremian, las circunstancias están allí, hay un nuevo proceso de selección. Frente a eso hay que darse tiempos. Sí, en julio nosotros tendremos el informe para primer debate. De hecho, ya estamos debatiendo en la comisión, socializando en territorio, donde no solo hablamos del Consejo de Participación, sino que queremos construir en la práctica participación ciudadana. ¿Qué es lo que hacemos? Fuimos a Santo Domingo a hablar, sí, ¿Hablar pero sobre quién? todo a escuchar. Oiga, fue gente de Esmeraldas, fue un obispo desde la Tacunga a hablarnos del tema minero que tiene que ver con la consulta previa, que también es una cuestión de participación ciudadana. Recibimos un asambleísta de Alianza País, el señor William Garzón, que nos expuso sobre los problemas del mercado municipal. Estuvimos con Ángel Gende, nuestro vicepresidente de la comisión de la Alianza Sáchila, y fuimos después a recorrer el mercado municipal. Y yo quiero decirle también al alcalde de Santo Domingo, por favor, solucionemos el problema de comerciantes que se quejan, se les cobran más de $200, según denunciaron, al mes, por un puesto en un mercado que debe ser popular y dar prioridad, sobre todo a los humildes. Este fenómeno se da en todo lado, se da en todo lado, en todas las... Es importante que la comisión vaya no solo a hablar, sino a escuchar y actuar sobre estos problemas. Esto de socialización, si está de moda. Quiero socializar algo que me interesa, convoco a los interesados, indico lo que quiero que conozcan y he socializado. De paso me he paseado, de paso me he ido de turismo y he conocido otros ámbitos. Esto de la socialización, si no es vinculante, si la consulta previa no es vinculante, ¿de qué sirve? Justamente eso es en lo que no queremos caer. Y por eso yo te decía que hemos ido a estas mesas itinerantes a hablar poco y a escuchar mucho. Pero hablar con quiénes, esa es la inquietud. Como con representantes de la ciudadanía. En Santo Domingo, por ejemplo, gente, representante de la iglesia, empresarios estuvieron, representantes de los mercados, asambleas ciudadanas, nos acompañaron asambleístas también, es decir, representantes de organizaciones, algunas políticas, otras sociales, comunitarias o simplemente ciudadanos que fueron a comentar sobre el tema, y así tiene que ser, no es, a ver, déjame ver el carnet de un partido político para entrar o la invitación como quinceañera, no, si esto tiene que ser de puertas abiertas. Y estuvimos también en Guayaquil, fuimos con Mayra Montaño, porque encima en esto los partidos son secundarios. Estuvimos con Mayra Montaño escuchando la problemática de la droga en Guayaquil. Nosotros vamos a hablar del código,
pero luego la gente también lo que nos comenta es sus problemas. Y por eso nos llamamos la Comisión del Pueblo, porque la Asamblea tiene que estar para servir precisamente a los ciudadanos, Estamos llegando a la parte no a los final, políticos. Héctor Yepes, presidente de la Comisión de... ¿Cómo se llama la Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Apréndase Comisión del Pueblo, más Comisión fácil. del Pueblo. Más Bueno, en cortito. fin, tiene varios nombres. Desearles éxitos. Muchísimas Lo que ustedes gracias. hagan o dejen de hacer redundará en el bienestar de todos los ecuatorianos. Ustedes en casa de este diálogo saquen las mejores conclusiones. Nuestra obligación, como siempre, poner las cosas como están. Y la próxima semana estaremos con nuevos invitados, nuevos temas de interés nacional. Hasta entonces.